Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos hoy con una noticia importante, hablando de MicroStrategy. Parece ser que registró su mayor día de emisión de STRC con una compra estimada de 1.420 Bitcoin. Han cambiado las condiciones de su venta de acciones y acciones preferentes y parece ser que esto va a acelerar mucho las compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy. Se les va a permitir ahora vender estas acciones en el pre-market y en el after hours, o sea, después de que se cierre el mercado y antes de que se cierre el mercado. Así que van a tener la posibilidad de vender mucha más cantidad de acciones propias, de acciones preferentes, y con eso pues están comprando una cantidad de Bitcoin importante. La semana pasada anunció una compra de 1.300 millones de dólares, de los cuales 900 correspondían a acciones, con lo cual no era deuda, evidentemente, y los otros son las acciones preferentes STRC STRC que tenemos aquí. Así que MicroStrategy está acelerando las compras. No es que esté, como decían algunos, con problemas de que les vayan a liquidar, sino que todo lo contrario. Están acelerando las compras. Tienen prisa por comprar a estos precios porque saben que es una oportunidad que, bueno, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Así que vamos a tener muchas compras de MicroStrategy esta semana y eso puede ayudar mucho a que el mercado se mantenga más estable en unas condiciones en las que normalmente no sería muy estable por todo lo que está pasando alrededor, ¿no? La jornada de hoy en bolsa, pues parece que de momento va negativa y no sé, parece que la vela de hoy tiene pinta de que puede caer algo más en Estados Unidos. El SP 500, como veis ahí, se va un poquito hacia abajo, así que hoy es un día para resistir y una vez que resistas los días negativos, luego impulsarte en los días positivos. Es un buen día para ir a contracorriente por parte de Bitcoin. También vemos cómo el petróleo vuelve a repuntar por encima de 91. Y ya sabemos que esto es el termómetro de cómo está la situación. Cuando la incertidumbre aumenta, el precio del petróleo aumenta. Cuando la incertidumbre disminuye, pues el precio disminuye. Así que cualquier disminución en el petróleo nos indicaría que el conflicto va a menos. Cualquier aumento, pues es que todavía la tensión sigue alta. Los metales dijimos que o caen ya o se diluye el doble techo que estaban haciendo. Entonces, hoy están cayendo. Todavía no podemos descartar ese doble techo y tenemos que vigilar muy de cerca la línea de tendencia del oro. Si el oro pierde esa línea de tendencia, estaremos con muchas posibilidades de formar ese doble techo. Si no lo pierde, y además tiene que ser ya en los próximos días, porque si esto sigue comportándose alcista y sigue una semana más o una semana y media más sin perder esa línea, pues se va diluyendo, como digo, la posibilidad de ese doble techo. Y ya vamos a Bitcoin, que es de lo que se trata el canal. La pinta técnica es buena en este momento, con un suelo formándose, un suelo muy grande además. Ya no es un suelo pequeñito, ya no es un suelo que solo cambia el movimiento desde los 98.000 a los 60.000, es un suelo que puede cambiar todo el movimiento que hemos tenido a la baja desde los 126.000 a los 60.000. Así que todo lo que sea terminar de formar ese suelo es positivo. Después seguramente se tirará 2 o 3 meses en los que tampoco avance mucho, porque cuando formamos suelos de largo plazo, siempre luego hay 2 o 3 meses o incluso más que tarda en arrancar un movimiento un poco más decente. Pero bueno, todo lo que sea, como digo, formar ese suelo, consolidar por arriba y aunque estemos meses subiendo y bajando hasta los 85.000 y volviendo a bajar a los 75, a los 70, aunque estemos 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya será la formación del suelo. Es el proceso que se tiene que seguir lento, pero que terminará por dar sus frutos en el largo plazo. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. La resistencia está clara. En el gráfico diario es la zona de los 72.700 aproximadamente. Cerrar por encima de ese nivel nos confirmaría todo este suelo y nos mandaría directamente hacia la zona de los 78.000, 79.000. Y luego tenemos que vigilar la línea bajista. Aquí vamos a quitar esto porque ya no llega evidentemente en este plazo de tiempo. No, habíamos pensado que si había un rebote fuerte llegaría a esos niveles, pero no, porque falló aquí el intento del doble suelo pequeñito. Después el siguiente intento de escape
el día 4 también falló, así que tenemos que seguir esperando y la línea de tendencia va bajando, esta línea verde. Nos chocaremos con ella en algún momento en el futuro. No sé si será ya en este mes o en el siguiente, pero sí, o en este o marzo o abril nos chocaremos con esa línea y ahí veremos si hay fuerza para romper o no. Lo que sí que sabemos es que va a haber una demanda fuerte por parte de MicroStrategy y a nada que el mercado mejore y la oferta desaparezca por completo, que en la zona de mínimos ya no hay oferta, es decir, en la zona de los 65 o 66 ya no hay oferta. Sale oferta aquí en estos niveles que estamos ahora, en 70.000, 71, 72, pero en el momento que desaparezca esa oferta en esta zona de 71, 72, eh, con la demanda que hay de MicroStrategy más la que se sume de los que vean que se está formando un suelo, será suficiente para un rebote importante. Y luego ahí, en esa zona de 79, quizás 79, 83, en ese límite, volverá a salir oferta y se tratará de ver si es lo suficientemente fuerte para frenar la demanda o si la demanda es capaz de absorber toda esa oferta y continuar con los avances hacia niveles superiores. En principio, pues vamos a ir viendo paso a paso lo que ocurre. Gráfico semanal, de momento la vela semanal va bien, una vela positiva, una vela alcista, que si cerrase así como está ahora sería muy buena vela. Si cierra mejor, pues mejor, pero si cierra así ya sería una muy buena vela, rebotando además en una línea que aparentemente no, o sea, no es una línea de tendencia al uso ni nada, pero forma parte de un canal, como veis ahí, con la línea roja que tenemos uniendo los máximos y que encima pasa por puntos muy importantes y que en ocasiones ha sido resistencia, como vemos aquí en diciembre de 2023, que luego ha sido superada al alza y luego ha vuelto a comportarse como resistencia en la caída de de agosto del 2024 y que luego, pues, en este último retroceso, pues ha funcionado otra vez como soporte. Así que, como vemos, es una línea importante, aunque pasa un poco desapercibida si solo nos fijamos en las líneas de tendencia. Pero para mí, rebotar ahí está muy bien, es muy interesante. Bien, dicho esto, gráfico horario, nos chocamos ayer con la resistencia del 71.577, así que veis que es un punto muy importante. Nos ha frenado el avance y nos ha producido este retroceso que hemos tenido en las últimas horas. Es el punto a batir en el gráfico horario para continuar hacia la resistencia principal que nos queda ahora en la zona de los... en el gráfico horario, en la zona de los 73.700, ¿vale? Así que el siguiente impulso irá a por esos 71.577 e intentará superarlos. Como digo, el día de hoy para las bolsas parece un día que puede ser complicado. Vamos a verlo luego cuando abra Estados Unidos. Y tenemos un soporte en 69.450. Si pierde ese soporte, evidentemente buscaremos apoyo en niveles inferiores y estaremos hablando de la zona de los 68.370. Vamos a ver si los pierde o no los pierde. Puede que aguante, porque estamos viendo compras fuertes de MicroStrategy y puede que aguante donde estamos y no rompamos ese soporte. Pero si lo pierde, se irá hacia estos niveles que estamos hablando, posiblemente, y a partir de ahí, pues vendría la recuperación. La dominancia de Bitcoin, 59,35, se mantiene bastante bien, bastante estable. No hay mucho que decir en este aspecto. Las altcoin, pues vemos cómo están en mínimos. Aave está en la zona de mínimos, cayendo hoy un 1,57%. Cardano un 1%, también en zona de mínimos. BGB rebota hoy un poquito, pero ya veis que también ha caído mucho en el corto plazo. Resistencia en los 0,00003268, que es donde debería romper para avanzar. BNB 0,45, perdón, por ciento arriba. Bastante bien está aguantando BNB. Creo que cuando el mercado se ponga alcista volverá a romper los 0,01. Tenemos a Ethereum en el suelo también. Parece que no quiere caer mucho más de esa zona. Solana le tenemos cayendo un 0,11% y también parece estar en zona de suelo. Tenemos a XRP cayendo un 0,25 en una zona comprometida porque en el momento que pierda los 1930 pues irá bastante abajo. Y Zcash cayendo un 3,85%, que también es otra de las que está más sobrevalorada, como hemos dicho repetidamente. Y volvemos ya a Bitcoin para terminar el vídeo.
Como veis, 69.596. Si somos capaces hoy de dar un golpe sobre la mesa, si cae el SP500 y somos capaces de aguantar, o si el SP500 rebota un poco y somos capaces de subir mucho hacia la zona de resistencia de los 72.700, pues estaremos demostrando fortaleza y estaremos demostrando que el suelo está a punto de confirmarse y a punto de irnos hacia un pequeño rally hacia la zona de los 78.000, 79.000. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.